Una en punto de la tarde, comienza una semana más en directo aquí en Canal Málaga Televisión, Málaga en blanco y negro, en el programa en el que durante media hora abrimos esa ventana para ver y analizar imágenes que forman parte del pasado de Málaga. Hoy dedicamos el programa a hablar de deportes náuticos. En concreto, vamos a hablar de vela y vamos a recordar las imágenes de la quinta regata Mar de Alborán, que se celebró en el año 1982 y que impulsaba y que sigue impulsando, porque estas regatas Mar de Alborán se continúan celebrando a día de hoy, impulsa el Club El Candado. Para ello se encuentra conmigo José Enrique Sánchez, como todos los miércoles. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un miércoles más y vamos, como tú bien decías, a navegar. Vamos a navegar y lo vamos a hacer de la mano con la experiencia, la sabiduría de este invitado de lujo que se encuentra hoy con nosotros, con Antonio Burgos. Gracias. Muy buenas tardes. Antonio Burgos, Gracias. para quien no lo conozca, es exdirector de la Escuela de la Federación Andaluza de Vela. Director durante unos años, pero prácticamente toda una vida, ¿no? Asociado a este deporte que nos gusta tanto y que forma parte tan implicada de la vida de los malagueños. Bueno, en realidad yo empecé a navegar de jovencillo, tripulante con Félix Gancedo, y después profesionalmente me dediqué a la vela a partir del año 74 en Palma de Mallorca. Estuve también allí de subdirector de la Escuela Nacional de Vela Calanova. Y después ya me volví a Málaga en el año 80 y a partir de entonces entré en la Federación Submediterránea de Vela, después en la Andaluza y ya me he jubilado en el 2015. O sea, hace nada, ¿no? Hace nada y además, pero ha sido toda la vida dedicado al tema de la vela. Y uno sí. Se termina de jubilar al 100% porque la vela engancha, dicen que los que la han practicado que engancha. Sí, en realidad ando jubilado, pero soy directivo de la federación, con lo cual sigo trabajando para la federación. Por eso me suelo poner la camiseta de la federación, la camisa de la federación. De todas formas, Antonio, que bueno, en toda esta dilatada trayectoria, yo tuve la oportunidad de conocerlo en los años 90 con una serie documental que hicimos, Deporte para Todos. Él estaba en la Federación de Vela. Verdad, sí. Hicimos muchísimas grabaciones, tanto en Málaga, en Puerto Cherry, y digamos, entre su alumnado hay, digamos, figuras muy significativas. Bueno, nos ha dicho antes de empezar el programa, yo lo desconocía, que tuvo un alumno ilustrísimo. No sé si quiere desvelar su identidad, Antonio. Bueno, no pasa nada. Sí, eso fue en mi época de Mallorca, precisamente, y estuve de profesor de don Felipe, del rey. Estuve 4 años, desde el 76 al 80. Era un Felipe de Borbón, entonces príncipe. Era príncipe. Muy jovencito. Muy jovencito. ¿Y cómo se le daba eso de la vela? Bueno, después lo vimos competir en Muy Barcelona bien. 92. Sí, se le daba bien porque además él viene de familia de navegantes. De mucha tradición, porque su abuelo, su padre y su madre también. O sea, la reina emérita también navegaba. Y el tío de don Felipe fue a una olimpiada también. O sea que él la vela también la lleva en la sangre. Y tuve esa suerte, porque yo era subdirector de la Escuela Nacional y cuando se inauguró me dijeron, a partir de mañana eres tú el responsable de la formación del príncipe. Y dije, bueno, me ha tocado. Y encantado además, ¿eh? Enseguida, que no me quiero desviar del tema, hoy en el programa vamos a ver imágenes de esa quinta edición de la regata Mar de Alborán, que se celebró en el año 1982, pero como nuestro invitado Antonio Burgos nos ha dicho que fue pues instructor, profesor del actual rey Felipe VI, yo le quería preguntar cómo fue esa relación. No sé si han mantenido de alguna manera un vínculo a lo largo de este tiempo. Sí, bueno, mira, en la familia de la vela se mantiene toda la vida el vínculo, porque todos los que navegamos nos conocemos, ¿no? Pero bueno, yo estuve esos 4 años, era un niño, porque yo empecé con don Felipe, me parece que tenía don Felipe 9 años. O sea, y bueno, navegamos muchas horas juntos los dos. Primero empezamos navegando en barcos colectivos, con las infantas también, y después ya al siguiente año solo navegaba con él, y navegó don Felipe en Optimis. Navegó don Felipe en Snai también, estuvimos navegando en Snai. Que esos son diferentes categorías. Diferentes categorías, sí. El Optimis es el de iniciación, el individual, y el Snai es dobles, ¿no? Y entonces, pues, navegamos en Snai también. También hizo esquí náutico, hicimos esquí náutico también. En fin, tabla de windsurf también probó. Pero bueno, era un niño y es una persona encantadora, ¿no? Muy responsable, muy serio. Y en los grupos, cuando teníamos cursos internos,
Él era un niño más de los internos. Hacíamos cada año un curso llamado Gaviota, y en Gaviota venían 40 niños de toda España, y él era un niño más dentro del curso. Y en esas categorías que estaba hablando de Snipe, volvemos a la quinta regata esta Mar de Alborán. Cerramos el capítulo real. y porque, digamos, aquí son grandes cruceros los que participan en esta regata, ¿no, Antonio? ¿O Sí. qué categoría es? No, hay varias categorías, ¿no? Pero la verdad es que es una regata que tiene ¿cómo te diría yo? El gusanillo de que es una regata de carácter duro, porque es fuera, hay que tomarse Alborán, hay que separarse de la costa, y es una regata dura. Hay días como creo que este año, porque creo que vamos a ver el año 82, ¿no? Sí. El año 82 creo que fue un año muy tranquilo, de viento, pero hay otros años que ha sido durísima, que se han retirado a lo mejor el 99%, ¿no? Pero es una regata interesante. Ha perdido ya un poco el interés primero, que era el encontrar la isla, porque antes no había ayudas a la navegación. Hoy día cualquier barco lleva una ayuda a la navegación que tú lo pones y te va diciendo dónde estás. Antiguamente tenías que esperar a que apareciera la isla y dar con ella, ¿no? Pero Pues bueno, vamos a ver imágenes, si te parece, y vamos sí, comentando. sí, porque podemos comentar. Me seguro que habrá alguna imagen que aparecerá la isla, seguro. Exactamente, sí. Claro. Y tal. Pues nos vamos a acercar a esas primeras imágenes de la quinta regata Mar de Alborán 1982, regata que, como recordamos, organizaba y sigue organizando el Club El Candado. Imágenes que tengo que referir que estuvieron grabadas por Francisco Ojeda, Paco Ojeda, cineasta malagueño que impulsó. Ya trajimos aquí hace también un tiempo un documental sobre Málaga y Picasso, que también estuvo rodado por él, y que nos enseñan cómo, en esta primera parte, cómo eran los preparativos de la regata. Mira, acabamos de ver a Tito Manzaneque, que fue uno de los promotores de la regata, con Paco Ojeda, con el mismo que grabó, y Rafael Bolois, fueron los que fundaron la regata. En estos primeros instantes, ¿qué se hacía, Antonio? ¿Qué es lo que estamos pues viendo? Preparar el barco antes de salir, porque como es una regata que había que pasar horas dentro, había que llevar comida y sobre todo hay que arranchar el barco, porque el barco no es llegar y poner las cosas de cualquier manera. Cuando vas a meterte en una regata así de travesía tienes que arranchar todo perfectamente, pues no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Ahora están, pues mira, esta chica, además esta es Nuria Martínez de Velasco. Esta es la hija de Román Manín Martínez de Velasco, que fue presidente del Candado. Veo ahí, claro, hay personas jóvenes, más mayores. ¿Es una cuestión de familia, una cuestión de amigos? O sea, ¿cómo...? Sí, bueno, la vela es lo que antes comentaba, que era una familia, ¿no? Por ejemplo, esta chica, Nuria, hija de Román, pues ha seguido después navegando en Snipe y ha sido 2 veces campeona de España femenina de Snipe, ¿no? Con Atichu Marmolejo de tripulante. Estos siguen revisando el barco y preparando. Es que el barco, lo que vemos amarrado es una cosa y cuando hay que prepararlo para salir es otra, ¿no? Hay que empezar a poner escota, a poner vela, a poner todo el tema de seguridad, o sea que... ¿Y cuánto lleva esa preparación previa para poner a punto la embarcación antes de que, bueno, salga ya a la mar? Bueno, depende de la categoría de la regata, de la duración, ¿no? Esta, como te sales a la mar y no sabes qué te vas a encontrar, le tienes que echar más tiempo. Normalmente el día anterior preparas todo. Hemos visto también, Antonio, en la primera parte del vídeo, comenzábamos viendo el cartel que anunciaba esa quinta regata y había regata internacional. Entiendo que, que esta regata puntuaba, ¿no?, dentro del calendario siempre era nacional e internacional. Internacional es, en este caso, que podían venir gente de otros países, ¿no? Pero en el calendario nacional y el calendario de Andalucía era puntuable la regata. O sea, que estamos hablando de una competición que, muy importante, pese a solo tener 5 ediciones, ya en el año 82 tenía mucho peso. Mira, este es el padre de Nuria, Román, que después fue Román Martínez Velasco, que fue después presidente del club también. Y ponía ahí el nombre de la embarcación. La embarcación es Manín. Y ahora ya están, digamos, saliendo, o sea, remolcados, ¿no? Saliendo, los veleros a... Además, me voy a decir una cosa curiosa del tema nuestro de la náutica, que a muchísima gente los conoces por el nombre del barco. O sea, a Martínez de Velasco, a Román, siempre lo hemos conocido por Manín.
Se hablaba de Manín, lo mismo que, por ejemplo, en la vela Félix Gancedo, es lo mismo decir Gran Numa. Si tú dices el Gran Numa es Félix Gancedo, no solo el barco, ¿no? Sí, es un poco como el Este apelativo. que va ahí, ese barco es el Andrómeda, que es un barco grande de Antonio García Garrido, que también Antonio, 2 hijos después han navegado, en crucero también. O sea, siempre hay una tradición normalmente de familiar, de padres a hijos, en el tema de la vela. Y en este año 82 que estamos viendo, Antonio, ¿cuántos barcos podían formar parte de esa regata? Bueno, pues no te sé decir exactamente el número de participantes, pero ahí por lo que se ve podía haber 20 fácilmente. ¿Cuántos tripulantes 20, suele 22. llevar una embarcación Pues mira, de los este barcos tipo? más pequeños que vemos por ahí pueden llevar 4 y después, por ejemplo, el Andrómeda, el de Antonio García Garrido, que era un barco grande, de 37 pies o 40 pies, ese barco podía llevar 8, 9, 10, depende. Digamos, esta quinta edición era casi recién abierto el Club del Candado, ¿no? Porque el Club del Candado prácticamente se hace en los años 70, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que creo que Rafael Bolois fue uno de los primeros directivos de vela, y Rafael Bolois con Paco Ojeda y Tito Manzaneque fueron los que pusieron en marcha estas regatas, los que las diseñaron. ¿Y por qué surge esa necesidad de impulsar desde el Club del Candado, por así decirlo, una regata propia que fuera puntuable, como nos ha explicado, para el Campeonato Nacional y Andaluz, bueno, y que también pues, tuviese ese sello 100% malagueño? Sí, porque siempre que creas un club, lo primero es organizar alguna regata para que venga la gente a participar a tu club, ¿no? Sí, siempre. Y claro, es una forma de proyección. Es una forma de darte a conocer, de que existe el puerto, de que existe el club, e invitar a la gente a que venga siempre. Sí. Hombre, es que si creas un club, hay 2 cosas paralelas, que es la competición de vela o de remo, o lo que sea, ¿no? La náutica, y después la escuela de vela también. Hoy día, antiguamente quizás siempre en la vela han dicho que era elitista, pero era elitista porque al principio no existían los clubes. Prácticamente cuando estaba el Club Mediterráneo, que es el más antiguo de Málaga, no había más club náutico. Después ya empezó el Candado, Benalmádena, Fuengirola, Torre del Mar. Claro, todo esto ya... Benalmádena lo he dicho. Entonces todo esto ya fueron abriendo sus escuelas de vela, y el término ese de elitismo ya se ha terminado, porque ya tienes escuelas de velas totalmente abiertas a todo el mundo. Bueno, y además es que en los años 80 la vela era un deporte que era prácticamente el que nos daba alegría a los españoles. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Yo he estado revisando y, por ejemplo, en el año 80, en los Juegos Olímpicos de Moscú, de las 5 o 6 medallas que se consiguieron, solo hubo una de oro y fue en vela, pero es que en el 84 en Los Ángeles solo la medalla de oro que consiguió España fue de vela. O sea, que era un deporte en el que España pues estaba en el top, se podría decir. La vela siempre ha estado arriba, siempre ha tenido... Y bueno, y date cuenta que en Málaga tenemos a Teresa Zabel, que ha sido 2 veces medalla de oro olímpica en 470 femenino, ¿no? Y después otra cosa, por ejemplo, hablando ya no solo de Málaga, Andalucía, desde que en el año 2012 se inauguró el Centro de Alto Rendimiento de Cádiz, de la Federación. Ya tenemos un propio centro de alto rendimiento en Andalucía, con lo cual hemos aumentado el tema de regatistas olímpicos, porque del centro ya ha habido... además, la casualidad es que todos son niñas, porque Mari Carmen Vaz... bueno, unas cuantas, 4 por lo menos, que bueno, y la última, Moncada, la chica esta de Estepona, sí, que está se ha seleccionado también, ¿no? Ya es la 5ª andaluza que van ahí a la Olimpiada ya formada en nuestro propio centro. Pues vamos a navegar, si os parece. Y acá veíamos ahí cómo salían las embarcaciones del puerto, y vámonos a ver cómo era el inicio de la regata, la salida y los cruceros en alta mar. Pues vamos a ver, vamos a seguir viendo imágenes de esa regata mar de Alborán, año 1982. Vamos a ver. De salida, ¿no? La salida de los barcos siempre se da entre donde está el comité, que es el que maneja las banderas, y la boya. Normalmente el comité se suele poner en tierra cuando es desde un club, ¿no? Antonio, creo que no te lo hemos preguntado. En esa regata, año 1982, ¿tú dónde estabas? Yo estaba de jurado de regata. Ajá. ¿Y la labor de un jurado cómo es en este tipo de campeonatos? Bueno, somos los que juzgamos los problemas, las protestas, lo que entre los regatistas hay de
de impugnaciones, somos nosotros el jurado los que lo resuelve después. O sea, sois entre jurado y árbitro, ¿no? Sí, somos los árbitros prácticamente. Hay dos partes, que es el comité de regata y el jurado de regata. El comité es el que da la salida. Y una vez que el comité da la salida, ya nos hacemos cargo el jurado. Y yo creo que yo fui, yo iba en el remolcador. Fue un remolcador ese año, porque siempre el jurado va en un barco. La Armada siempre ha ayudado a la regata del Mar de Alborán. Siempre pone un barco de cobertura, de la mucha más seguridad, ¿no? Decías que esa regata... Mira, ahí, perdón un segundo. Sí, sí. ¿Ves? Esa es la bandera de salida. Mírala, ahí los tienes. Que está desde esa bandera a la boya, es la línea de salida. Y ese es el remolcador. Y es el remolcador. Si no recuerdo mal, era el 44, A44. Mira, a mí me viene AR44, efectivamente. Era Capicúa, por eso me acordaba. Además, el comandante del barco era malagueño, no me acuerdo del nombre. Era un marino de la reserva, pasado a marino de guerra, de la reserva naval, y era malagueño. Y este buque servía tanto para dar apoyo al comité como de logística o ante cualquier tipo, supongo yo, de imprevisto, de ayuda. Para cualquier cosa, sí. Era lo que iba en el mar de apoyo a la regata. Porque para los que no conocemos todavía demasiado el mundo de la vela, ¿cuáles son los principales problemas que en ese año 82 podía tener un equipo? Bueno, mira, recuerdo, en el reglamento hay una cosa que está prohibida, que es la ayuda exterior. Pero recuerdo que cuando llegábamos a Almerimar, hubo un barco de la regata, que era el Andrómeda, por eso antes lo he identificado, el Andrómeda, que iba hacia tierra y había, no sé si saldrá ahora, había mucha niebla y se veía muy poco, ¿no? Y entonces el comandante del barco, en el radar, de pronto llegó un momento que dijo, oye, hay que llamar a ese barco porque ese barco se mete en la arena. Y yo le dije, oye, mira, es ayuda exterior. Dice Antonio, pero la seguridad está por encima de la ayuda exterior. Claro. Y efectivamente cogió la radio y lo llamó y le dijo, oye, el barco que está situado tal y tal, mira, y se salió. ¿Y no fue penalizado ni descalificado, o sí? Fue penalizado. Sí, ¿no? Pues claro, es que el reglamento es el reglamento y eso hay que cumplirlo. Ahí no hay... Sí, claro, te da la seguridad, pero al mismo tiempo te da la penaliza seguridad, porque pero, has claro, recibido esa ayuda. Claro. Además estaba yo delante, entiéndeme. O sea, no me podía tragar el tema de que no lo sabía. Y desde el punto de vista climatológico, tanto en lo positivo, en la meteorología positiva como en la negativa, ¿qué puede hacer a suspender una regata? Que haya mucho viento, que haya poco... En crucero hay un mínimo de viento para la salida y una vez que se llega al mínimo se da la salida y punto. Tendría que ser una tragedia muy grande. Mira, ese soy yo. Ahí está. Ahí estamos viendo a Antonio Burgos, año 1982, como miembro del jurado. Con pelo. Pero, nos está explicando un poco la climatología, cómo influye a la hora de anular la prueba. Pero ahí, mirando el radar, cuando, fíjate, cuando lo del barco que se iba para la costa. Lo que nos acaba de contar ahora mismo. Y la climatología, si sube mucho el viento, tiene que ser que pase unos límites ya muy altos para decir, oye, se suspende. Pero se suspendería porque ya con ese viento ya no es regata, sino es supervivencia en la mar. Y entonces, si es una regata corta, ahora si tú estás dando la vuelta al mundo, te da lo mismo lo que haya. Ahí entra la supervivencia en la mar también, ¿no? Pero en una regata de este tipo, si ya las condiciones son tan extremas, el comité o el jurado en ese caso puede tener la tranquilidad de poder decir, oye, vamos a ver, esto ya se pone en un momento que corre en peligro la vida de la gente, vamos a suspender. La regata la organiza una orden, ¿no? La orden de Alborán. La orden de Alborán es complementaria a la regata. La regata la organiza el club. La orden de Alborán lo que pasa es que da unos reconocimientos a todo el regatista que pasa tomando la isla por la banda de babor del barco. ¿Que tú eres miembro de la orden? Yo soy miembro de la orden de Alborán. Hemos ido, la orden la hicieron Tito Manzaneque, Paco Ojeda y Rafael Bolois, y a medida que ellos desgraciadamente se han ido muriendo, lo hemos ido sustituyendo otros tres. Pues comentaba antes Antonio que digamos, en esa búsqueda de la isla con los medios de navegación de la época, el amanecer era prácticamente coincidente con llegar a la isla y descubrirla. Sí, siempre. Y eso está también recogido por Paco Ojeda en las imágenes y vamos a ver cómo entre la niebla de la mañana, entre la bruma de esa mañana, pues se distingue la silueta del mar de la isla y cómo van llegando los barcos. Pues sí. Vamos a ver ese vídeo en el que atisbaremos ese amanecer y la isla del mar de Alborán. Sí.
Además, eres muy bonito porque cuando llegas y encuentras la isla es cuando te consideras ya satisfecho. ¿Ves? Mira, ahí tienes la isla de Alborán. La isla de Alborán, desde lejos, lo primero que se divisa siempre parece que es un submarino. Cuando la ves desde lejos, lejos, ¿no? Porque como tiene esa especie de torreta, ¿ves? Tú estás viendo ahí nada. Estamos hablando de un islote muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito, sí. Sí. Sí, claro, tiene esa silueta, digamos, alargada y lo que sobresale, que es ese faro, parece el periscopio. El periscopio del submarino, sí. Sí, eso es madrugada, porque mira la luz encendida de dentro de... Ahí estamos viendo ese sol y ese amanecer, y entiendo que la isla de Alborán era el referente y era lo que marcaba el camino de vuelta. Lo que hay que pasar por babor, y de ahí nos íbamos al Merimar. ¿Y qué es lo más complejo de bordear esa isla de Alborán? No, bueno, tú tienes que pasar la isla y dejarla a babor. Lo complejo era encontrarla. Claro. Claro. Por lo que nos decía que en el año 82 no había los medios que tenemos en el año Hoy 2024. día no tienes problema. Claro, con tu GPS, con tus coordenadas y tu navegador la encuentras fácilmente. Hoy día, por la ayuda que hay en la navegación, cualquier persona lleva un barco mercante. Sin que se enfade. Ahí estáis buscando el alimento, ¿no? Ahí estábamos pescando, sí. Mira, ahí es donde, fíjate, yo antes decía que me acordaba que había comido con el comandante del barco, míralo, ese soy yo también. Porque tú eres el que estábamos viendo a la derecha de la pantalla, que está comiendo, el que está disfrutando de ese pescado fresco. Hombre, es que fíjate tú lo que es, que allí en Alborán hay muy buena pesquera. Entonces siempre que se va a Alborán, que hemos ido a la regata, lo más importante era el pescar, porque comías pescado fresquísimo, era sacado y comido. Los regatistas no paraban en la isla. No, mira, este que está ahora mismo en el Cisne Negro, este es de Gaspar Citoler. Precisamente los tres hijos de Gaspar, el niño y las dos niñas, han sido regatistas también. Es que los barcos al pasar por la isla tenían que comunicar su paso a nosotros, al jurado, ¿no? Pero este está comunicando con un megáfono. Lo tenían que hacer por radio. Mira, el Cisne Negro, ¿ves? Ahí en la popa lo lleva pintado. Bueno, a lo mejor lo hizo de las dos formas, entendemos, ¿no? Que lo hizo por el megáfono y también por el sistema de radio. Es que muchas veces ya pues, lo hacían de broma, ¿no? Ya estamos aquí, ya hemos llegado, tal. Porque, Antonio, desde que partieron del puerto del Candado hasta que llegaron a ese islote, ¿de cuántas horas hablamos? Estamos hablando de esas regatas, fueron 20 y algo horas, 20 y poco, creo, ¿no? Sí, pues como mínimo 10 o 12, ¿no? Ponle 6 horas menos de las 20 y tantas, sí, porque después, con tan poco viento, tendrían después hasta el Merimar 6 horas más. Sí, que ya llevaban como unas 14, 15 horas de travesía. Sí, claro, y además con la noche, ya habían pasado la noche. Por eso, normalmente siempre, claro, siempre se intenta el llegar de madrugada a Alborán para verla. Pero el problema es que si hace más viento, menos viento, si hace mucho viento llega antes. Claro. Claro. Sí, porque ahí estamos viendo que incluso ya estamos a media mañana y la bruma sigue... Sí, Alborán normalmente tiene mucha niebla y bruma, sí. ¿Qué es más complejo o entrañaba más dificultades, la ida o la vuelta? ¿O no tenía por qué ser una más compleja que la otra? No, la vuelta la hacíamos ya costera. En aquella época la vuelta se hacía ya por libre. La regata terminaba en el Merimar. Se hacía una fiesta, reparto de premios, se hacía muy bien todo. Ahí ya la vela principal está en Chira, ¿no? Ese es un barco con espí. Espí es esa vela de colores que lleva. Es la vela que se lleva con vientos portantes. Cuando los vientos portantes son los que vienen por detrás, por la aleta o por la popa. ¿Y parece una embarcación un poco más pequeña de las que hemos visto? No. ¿O es igual, de igual dimensión? Es grande. Ah, no, mira, ahora se ve mejor, ahora se ve mejor. Mira, la regata esta la ganó el Espica. El Espica, el patrón del Espica es Luis Espinosa, era Luis Espinosa. Luis Espinosa, a su vez, era hijo. Luis Espinosa es marino mercante, que ha sido práctico del puerto hasta hace unos años que se ha jubilado. El padre también fue práctico del puerto. Y los hijos de Luis... Una hija ha sido campeona de España también de Snai femenino, 2 veces, y Luis y sus 2 hermanos, que eran Antonio, Emilio y Luis, también fueron regatistas de Snai del Club Mediterráneo. O sea, para que vean que todos estamos en la misma familia, todos nos conocemos. Sí, además de generación de padres a hijos y ya muchos nietos también, heredando esa afición de sus abuelos. Porque yo llegué a la vela por casualidad. O sea, yo era motonáutico porque mi padre era motonáutico. Mi padre lo que tenía en el club era un barco de motor. Y yo con 10, 11 años fue un día que Félix Gancedo le falló su tripulante y me dijo, oye, ¿tú quieres salir conmigo tal y que cual? Yo le dije, mira, pregúntaselo a mi padre.
Y fue y se lo preguntó a mi padre y mi padre le dijo, el niño nadar y moverse dentro del barco sabe, pero de vela no. Bueno, y empecé, 12 y podemos años. decir que ese sí de tu padre te cambió la vida. Por eso te digo, entonces pasé a la vela, que si no hubiera sido motonáutico toda la vida. Pues nos estamos quedando ya sin tiempo, lamentablemente. Antonio Burgos, exdirector de la Escuela de la Federación Andaluza de Vela, y esto lo añado yo, instructor del entonces príncipe Felipe en la década de los 70, hoy rey Felipe VI. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Cuando queráis, aquí estamos para hablar de vela, lo que queráis. Pues yo creo que José Enrique coincide conmigo, tiene el plato de Málaga en blanco y negro a tu disposición para cuando lo consideres oportuno, estaremos encantados de recibirte. Pues muchísimas gracias. Sí, tenemos afortunadamente... Tenemos material, ¿no, José material Enrique? de vela de Málaga, del Club Mediterráneo, y bueno, pues con Antonio seguro que seguiremos Y contando. cuando se edite el libro del 150 aniversario del club, que se está haciendo ya, y precisamente yo he escrito todo lo de vela y motonáutica de los 150 años, eso. Pues nos comprometemos, José Enrique y yo, a traerte de nuevo al programa. Antonio, muchísimas gracias. A vosotros. Pregunta de esta semana, una pregunta, pues como no podía ser de otra manera relacionada con el tema que hemos tratado hoy, deporte náutico, vela. Pues la pregunta para el sorteo de esta semana es ¿desde qué puerto malagueño salía esta quinta regata del Mar de Alborán? Puerto de un club que era organizador y que sigue organizando esta regata Mar de Alborán. Están viendo el número de teléfono al que se tienen que poner en contacto, el 608-065-028. Dentro de una semana no tenemos programa. Día 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, pero sí volvemos. El 8 de mayo, fieles a nuestra cita. ¿Adelantamos algo o lo dejamos en el aire? Sí, lo adelantamos. Sí. Como estamos a final de temporada y siempre sabes que recurrimos a nuestro Málaga Club de Fútbol, bueno, vamos a recordar en goles de los años 70 del Málaga al Real Madrid aquí en nuestra Rosaleda. Pues muchísimas gracias, José Enrique. Deporte náutico el día 8 de mayo al deporte rey, al fútbol. Nosotros, ya saben, volvemos dentro de 2 semanas, fieles a nuestra cita a partir de la 1 de la tarde aquí en directo en Málaga en blanco y negro, en Canal Málaga Televisión. Gracias, como siempre, por estar ahí.